Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 24 minutos. Atención, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado solicitó al Consejo de la Administración Legislativa que autorice la unificación de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa presentada por los asambleístas Fernando Cedeño, Jaime Guevara, Lucía Pozo, Pedro Velasco y Viviana Veloz. Esto en el marco de la construcción del informe para segundo debate de la propuesta. Está con nosotros el asambleísta Pedro Velasco, asambleísta independiente, a quien saludamos cordialmente. Buenos días, asambleísta. Buenos días, Hernán. Un gusto compartir con usted la información. Bueno, parece que cada uno por su lado quiere presentar unas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que se quiere es que se unifique. De diferentes tiendas políticas han hecho sus propuestas, pero ¿qué es lo que se busca al final? ¿Qué tipo de reformas a la Función Legislativa, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se quieren hacer? Yo había presentado dos propuestas de reformas, la una en el año 2021 y la otra en el año 2023, en la que se enfocan fundamentalmente a llenar algunos vacíos legales que se detectaron en la tramitación de los juicios políticos. Si bien es cierto, la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue reformada en el año 2020, en noviembre, en donde fundamentalmente se establecieron algunos aspectos de avance importantes en lo que tiene que ver con la sustanciación de los juicios políticos, se detectaron que habían varios vacíos legales. Para citar el primero, cuando hay cambio de autoridades de un periodo legislativo o cuando se termina el periodo de los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Política, que solamente pueden ser elegidos para 2 años y no pueden volver a estar en la misma comisión, aquellos juicios se quedaban sin quien los continúe, o se quedan todavía, porque quienes ingresaban como asambleístas no conocían quién había planteado, cuáles eran los argumentos, los fundamentos, y la asamblea, sin norma expresa, en derecho público solamente se hace lo que la ley le faculta, no más, se designaban otros asambleístas, se los reemplazaba, y ahí generaba conflictos de garantías del debido proceso, seguridad jurídica. Nosotros hemos planteado como primera observación y reforma, es de que antes de la finalización de un periodo, el CAL no califique en los últimos 45 días para que sea la nueva asamblea, los nuevos integrantes, los que puedan calificar estas solicitudes de juicio político. El tema de suspensión de plazos, importante también. Cuando se terminaba el periodo, tenían que suspenderse los plazos para que se pueda continuar desde el día 1, o los plazos de prueba, de evacuación de diligencias, de solicitud de pruebas de oficio, inclusive por parte de la comisión, por parte de los nuevos integrantes. Y otro aspecto importante, el que tiene que ver con el endurecimiento de la sanción. Actualmente la ley determina que un funcionario que sea censurado o destituido está inhabilitado para ejercer cargo público por 2 años. Eso, si nosotros recién aprobamos endurecimiento de penas para el tema del Código Orgánico Integral Penal, estamos planteando de que sea esa inhabilitación por lo menos de 10 años. En las reformas del 2023 que planteamos, ahí se notan inclusive otros temas mucho más graves. Uh-huh. No hay norma expresa que determine que se pueden retirar firmas de respaldo cuando se ha iniciado un juicio político o que se desista de un juicio político. Y actualmente están permitiéndolo hacerlo. Lo pasamos hace poco tiempo cuando la Comisión de Fiscalización ya no quiso seguir tramitando 3 juicios que estaban pendientes, aduciendo que habían retirado firmas. Si un asambleísta presenta una solicitud de juicio político, tiene que hacerlo con responsabilidad y con seriedad, y los mismos quienes dan las firmas de respaldo. Por lo tanto, si esta figura no existe, ¿por qué permiten que se retiren firmas o se desista de las solicitudes de juicio político? En la reforma estamos planteando que dentro de los 15 días que se les concede a las partes para presentar pruebas de cargo o descargo, y antes de que se verifique el trámite del juicio político, inclusive desde del propio CAL, para que la unidad de técnica legislativa pueda emitir un informe que no es vinculante, verifica cumplimiento de requisitos. Y dentro de los requisitos, uno de los principales es respaldo de firmas mínimas. Por lo tanto, en este plazo podrán retirar las firmas o podrán desistir, no después de que haya sido calificado por el CAL y ya pase a conocimiento de la Comisión
Esta es otra de las reformas importantes que nosotros estamos proponiendo dentro de las solicitudes de juicio político. Y lo mismo cuando se trata del... Sí, adelante. Lo escuchamos. Termine la idea, asambleísta. Sí, le decía lo mismo, es para el caso del enjuiciamiento al presidente o vicepresidente de la República. Ahí hay una contradicción, porque la ley dice que cuando se termina un juicio político en la comisión, inicia otro. Pero ya nos encontramos con el caso de que hubo el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y nos combina la Asamblea a que se debe de tramitar inmediatamente el juicio político. Si eso no está escrito, entonces nos tocó, asimismo, en una interpretación que no está en la ley, darle prioridad al juicio del presidente de la República y suspenderlo el otro que estaba en curso. Entonces nosotros estamos normando para que, sí, apenas recibamos el dictamen de admisibilidad de Corte Constitucional para juicio político a presidente o vicepresidente, se suspende el que está en trámite y se le dé prioridad al de presidencia o vicepresidencia de la República. Ok. Uno de los temas más polémicos en estas reformas legislativas es que, y las fuerzas políticas se dividen por ello, es que se busca sancionar los camisetazos, es decir, destituir a los asambleístas que se salen de sus partidos y pasan a formar las bancadas independientes, y es lo que en la vieja política se conoce como el camisetazo político. Eso es lo que se busca también sancionar en esta nueva ley. Bueno, esta reforma que usted la menciona, me imagino que algunos de los otros colegas asambleístas la han planteado esa reforma. Yo no la conozco todavía. Esperamos de que esto pase a conocimiento del Pleno cuando ya esté elaborado el respectivo informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y ahí se analizará y se debatirá respectivamente. Sobre este tema hay que tener bastante objetividad. Sí es importante que se mantenga una responsabilidad al asambleísta, por qué partido llegó, un tema disciplinario, pero también hay otros aspectos que en algunas organizaciones políticas tienen una disciplina exclusivamente vertical, es decir, lo que dice ¿Y su punto de vista cuál es? El jefe de bancada, lo que dice el jefe de bancada no puede ser rebatido por ningún asambleísta, es decir, tiene que agachar la cabeza y obedecer, aunque esté contra su propia convicción, aunque esté en contra de la ley o de principios éticos, y eso ha seguido pasando en la Asamblea. Lastimosamente vemos bancadas que los asambleístas no tienen libertad absolutamente de nada, solamente votan porque les obligan. Entonces eso también hay que analizarlo dentro de esta reforma. ¿Qué otras reformas? Porque también se habla de cambiar el procedimiento parlamentario que muchas veces se entrampa y no permite avanzar en temas fundamentales que el país requiere. Sí, hay procedimientos que no se los cumple inclusive. Por ejemplo, si usted mira, la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que las intervenciones de los asambleístas tienen que estar registradas, las solicitudes, dentro de las pantallas que deben exhibirse al interior del hemiciclo legislativo. Y actualmente estamos viendo lastimosamente que es una norma, a pesar de que está escrita, no se la respeta. El presidente, quienes está dirigiendo la Asamblea, hacen una tamización muy subjetiva y conceden la palabra a quienes ellos creen que pueden darles por bancadas o por cierto afecto a las organizaciones políticas, dejando de atender requerimientos de otros asambleístas. A pesar de esto, digo, ya está en la ley. No sé si esto también pretenda reformar este procedimiento legislativo. Lo que tendrían que hacer solamente es cumplir lo que determina actualmente la norma que está escrita. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta anterior, ¿usted no está de acuerdo en que la Asamblea proponga destituir a los legisladores que se han desafiliado de movimiento o partido político? Nosotros tendríamos que analizar cuando llegue la reforma al Pleno para ver cuál es el contexto mismo de la reforma, porque así tal cual está, diríamos que sí, que estamos de acuerdo, porque tiene que haber un respeto a la organización política por la cual uno llega a representar al pueblo en cada una de las circunscripciones territoriales. Pero de igual manera, esa libertad de expresión, de pensamiento, el de aportar para la construcción de una mejor ley se le vería restringido, porque a pretexto de tener una disciplina partidista, no podría ni siquiera discernir sobre algo que sea negativo o que pueda afectar a la sociedad.
Ujú. Ahora, parte de estas reformas a la función legislativa estaban en la consulta popular que finalmente no se terminó tramitando en la asamblea asambleísta. Hay cosas que no se han hecho referente al tema de las instituciones del Estado. Sí, yo creo que hay algunos temas que inclusive pueden ser tramitados en cada una de las comisiones sin que ello signifique necesariamente que hayan estado o no en la consulta popular. Sí, por ejemplo, el tema de las reformas laborales, el tema de contratación por horas, estamos a expectativa de que la comisión respectiva de derechos laborales, de derechos de los trabajadores, presente un informe de una reforma integral al Código del Trabajo. Lo venimos insistiendo desde varios años atrás, toda vez que es un código que no está actualizado, es un código que ha recibido reformas insustanciales, pero necesitamos entregarle a la sociedad una nueva legislación laboral, un código que data desde 1938, que ha venido reformándose con situaciones no tan convenientes, y ahí también debería tomarse en cuenta dentro de reformas laborales esos temas que fueron de escándalo en los últimos meses, los contratos laborales, contratos colectivos dorados de cierta clase sindical, que lo único que ha hecho es aprovecharse en algunas instituciones en desmedro de la economía escuálida del Ecuador. Es decir, hay temas, ahí se puede incluir también como la contratación por horas, sin que eso signifique regresión de derechos como se pretendía argumentar, cumpliendo con el respeto a la afiliación de la seguridad social, cumpliendo con los demás beneficios que actualmente existen. Yo creo que se pueden hacer estas reformas y que podrían inclusive generar posibilidades de empleo y de trabajo para ciertos sectores que demandan vivir con dignidad y tener la expectativa de encontrar fuentes de trabajo. Uh-huh. Estas reformas, de acuerdo al cronograma que ustedes tienen como asambleístas, ¿cuándo entrarían a debatirse? Ya depende de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aspiramos de que en los próximos días ya ingrese este informe, que me imagino ya lo están terminando de evacuar la comisión, y sea el Pleno el que pueda conocerlo, debatirlo y aprobarlo con absoluta responsabilidad y seriedad. Muy bien, gracias, asambleísta Pedro Velasco, hablándonos de esta propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que está pues en manos de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Muy gentil, asambleísta. A usted, Hernán, un excelente día, buenos días. Buen día, 6:37 minutos. Seguimos con más en Notimundo al Día.